Hola a todos, esta es la segunda parte del video cómo hacer gráficos. En este caso haremos el gráfico circular de los síntomas que expresan los pacientes en una sala de hospital. Si quieres puedes ir a ver el primer video, que es donde se explica cómo hacer este gráfico de barras. En este video abordaremos cómo hacer el gráfico circular. El gráfico circular requiere de un procedimiento más largo. Primero tenemos que ampliar nuestra tabla de valores, es decir que mientras esa tabla de valores es suficiente para hacer el gráfico de barras, para hacer el gráfico circular vamos a ampliarla un poco más. En esta tabla de valores mantenemos las mismas columnas que teníamos en la tabla de valores sencilla, pero vamos a agregar pues dos columnas más, una que se llama porcentaje y la segunda que se llama grados. También hay que adicionar una fila que se llama total, porque esto nos va a permitir organizar de una mejor manera la información. Para elaborar el gráfico circular, primero debo de aplicar algunas fórmulas, que es la que me va a permitir obtener el porcentaje y también los grados. Esas fórmulas son las siguientes. Las fórmulas que vamos a utilizar son estas. Para obtener el porcentaje vamos a multiplicar el dato. El dato es el que yo tengo en cantidad. En el caso de la fiebre, por ejemplo, sería 25. Lo multiplico por 100 y lo divido entre el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? Lo que me resulta de sumar estos cuatro valores, que es 86. ¿Cómo calculo los grados? Una vez completada la columna de porcentajes, entonces estos mismos porcentajes me sirven para calcular los grados al multiplicarlos por 360 y dividirlos por el porcentaje. Pero vamos por partes. Voy a calcular los porcentajes en este extremo y los grados en el otro. Entonces, en el primer ejemplo yo calcularía el porcentaje, y vamos a ser muy ordenados, para la fiebre. En este caso voy a utilizar el dato. ¿Cuál es el dato de la fiebre? Es 25. Ahí es donde tengo que ser muy observador. Y luego lo voy a multiplicar por 100 y esto lo voy a dividir entre el total de datos. En este caso ese total es este número que está aquí, 86. Esto lo puedo hacer con una calculadora o lo puedo hacer también en el celular porque son matemáticas básicas. Entonces voy a decir 25, bueno lo voy a poner en 0, 25 por 100 entre 86. Eso me da 29.06. Entonces yo solo voy a escribir, bueno, me da un número muy grande, pero este número realmente es el número 29 con un montón de cifras decimales. De todas estas cifras decimales, yo solo voy a tomar las primeras dos, es decir, voy a escribir 29.06 y nada más. ¿Qué significa este en 29.06? Si lo pasamos a una escala de 100 y hubieran 100 personas, de esas 100, 29 tendrían este síntoma de la fiebre. Para el dolor sería 37 el dato, entonces ese es el dato que vamos a escribir. Y el total, fíjense que siempre es 86, ese no cambia. Nuevamente vamos a escribir en la calculadora 37 por 100 entre 86. Miren, me da 43 puntos, un montón de números. Me voy a quedar con los primeros dos que están después del punto decimal. Sería 43.02. Bien, ¿cómo se interpretan estos porcentajes? Como les expliqué antes, si tuviésemos 100, una muestra de 100 personas, de esas 100, 29 tendrían fiebre, 43 tendrían dolor, 16 tendrían diarrea y 11 de ellas tendrían, casi 12 tendrían insuficiencia respiratoria. Una manera de verificar que nuestro ejercicio va bien es haciendo esta suma. Vean, cuando nosotros, voy a subir esto aquí un poquito más, si sumamos estos cuatro valores y escribimos en la calculadora 29.06 más 43.02 más 16.27 más 11.62, miren que tenemos 99.97. Esto es casi 100%. De hecho, el número que debería de salir es 100. Pero como nosotros no utilizamos todas las cifras, sino que solo tomamos las primeras dos después del punto, se nos pierden algunas cifras al momento de operar. Por eso es estas 3 centésimas que nos hacen falta. Pero esto es un buen indicador, quiere decir que nuestro ejercicio va bien. Si aquí nos saliera 96, 95, habría que revisar el ejercicio porque quizás cometimos algún error y habría que corregirlo. Como ya lo verificamos, entonces podemos poner los porcentajes en nuestra tabla de resumen. Voy a transcribir estas cantidades en la casilla que les corresponde. El porcentaje de la fiebre lo voy a escribir aquí, el porcentaje de la fiebre. Y de la misma manera lo haré con las demás. Y en total voy a poner el total que encontré, que es 99.97. Ahora vamos a calcular los grados utilizando esta fórmula.
Para calcular los porcentajes yo necesito haber obtenido, los grados, perdón, yo necesito haber obtenido previamente el porcentaje. Entonces, para calcular los grados de la fiebre, voy a escribir el porcentaje, fíjense, el porcentaje que yo obtuve de la fiebre, es decir, este valor, no el dato, es el que yo voy a poner acá. Entonces, en este caso yo tendría 29.06 por 360 entre el total del porcentaje, que en este caso es 99.97. Vamos a hacerlo en la calculadora y entonces tengo 29.06 por 360 entre 99.97 y eso me da 104.64 y muchos más números, pero vamos a mantener la regla. Solo vamos a escribir los dos dígitos, los dos números que están después del punto decimal. En este caso sería 104.64 grados. Continuamos con los grados para el dolor. Voy a escribir el porcentaje, no el dato, sino el porcentaje que nosotros obtuvimos para el dolor, 43.02 entre el total del porcentaje. Está 154.91. Nuevamente el porcentaje de la diarrea sería 16.27. 58.58 grados. Y hemos calculado todos los grados. De la misma manera que teníamos que sumar los porcentajes para verificar que el ejercicio estuviera bien, ahora tenemos que sumar los grados para asegurarnos que esté bien. De la misma manera que antes el número tenía que ser muy cercano a 100, el número que nos dio aquí tiene que ser muy cercano a 360. Puede ser 359 o 358 o incluso pasarse 360 punto con algunas cifras. Todo depende de los redondeos que cada uno de ustedes haga o haya hecho a lo largo del ejercicio. Ahí está, miren, 359.97. Esto quiere decir que el ejercicio está bien. Nos tiene que dar a 360, a este número que está aquí. Ya vamos a ver por qué. Como ya hicimos los cálculos, entonces ya los podemos pasar a nuestra tabla de valores. Bien, con esto, este es el procedimiento. Se resume en esta tablita. Entonces ahora sí podemos pasar a la siguiente parte, que ya es hacer nuestro gráfico. Para hacer el gráfico necesitamos pues una superficie circular. Ustedes pueden usar lo que tengan en casa. Yo voy a usar este vaso y voy a hacer ahí mi círculo. Voy a calcular más o menos el centro y voy a hacer un puntito. Y a la par de ese puntito voy a hacer un radio o una línea de esta manera. Ese radio es el punto de referencia que me sirve a mí para medir los grados. Para hacer el gráfico circular necesitamos un transportador. Este es un transportador. Vamos a analizarlo rápidamente. Un transportador tiene esta crucita al centro. Algunos no tienen la crucita al centro, sino que tienen un agujerito. Y ese agujerito es importante porque es el punto de referencia que nos sirve para ubicarnos a partir de donde queremos medir. Por ejemplo, yo sé que aquí hice yo mi línea, entonces esta línea tiene que quedar en el mero centro donde inicia y en línea recta con la línea 0 del transportador. Si se fijan, voy a volver a sacarlo, el transportador tiene 0, 10, 20, 30, 40 y va aumentando progresivamente hasta llegar a 180. El círculo en total tiene 360 divisiones, cada una de ellas es un grado. En este sentido, también aquí está 180, 170, 160 y todo depende de en qué dirección queramos medir. Si nosotros queremos medir en este sentido, que es el sentido contrario a las manecillas del reloj, o queremos medir en este otro sentido. El transportador se puede usar en ambos sentidos, de las dos maneras está correcto. Entonces nosotros vamos a usar el sentido que es contrario a las manecillas del reloj y vamos a iniciar midiendo 104 grados, que es el valor que tenemos aquí. Entonces voy a ubicar la crucita, la voy a poner en línea con el 0 y voy a empezar a contar. Voy a fijarme que voy 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Entonces aquí, como una regla, a lo interno hay divisiones. Entre 100 y 110 hay 10 divisiones. Entonces yo voy a tomar primero aquí, que es la línea que está antes de 105. Este puntito me va a indicar donde yo tengo que trazar, aquí está el puntito, voy a trazar más fuerte, donde tengo que trazar la línea. Entonces yo lo pongo en línea con el puntito central y ahí ya, yo he medido 104 grados, que representan un 29.06%. Lo vamos a dejar como 29%. Ahora voy a medir 154 grados. 154.91, puedo medir 155, lo voy a redondear.
Entonces yo voy a ir moviendo el transportador en base a la última línea que he medido. Aquí, por ejemplo, si yo lo pongo así, recuerden que este 0 y esta crucita tienen que quedar en línea con la última línea que medí. Aquí no hay ninguna línea. Esta fue la primera, no es la última. La última línea que medí es justamente esta. Entonces yo voy a poner el 0 ahí en línea. La cruz tiene que quedar en línea recta con el 0 porque voy a empezar a medir nuevamente. ¿Cuánto voy a medir ahora? 155 grados. Entonces voy a empezar desde 0. No tiene sentido que yo empiece de 180 a 155. No tiene ningún sentido porque yo tengo que medir todos estos grados. Entonces voy a empezar por 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Y aquí está entre 150 y 160. Entonces, voy a medir 155, por lo tanto me voy a ubicar en esta línea que está a la mitad. Y aquí voy a trazar yo mi línea. Vamos a subir un poquito. Me salí por error, eso lo podemos corregir con un poquito de corrector. Vamos a corregir en un ratito. Nuevamente me vuelvo a ubicar en el área que todavía no he medido. Esta es la última línea que yo medí. Entonces a veces los alumnos hacen esto y me dicen, profe, ahí está, tengo alineado el 0 y se fijan en este 0 y le toco en esta línea. Entonces, ¿cuánto vamos a medir ahora? 58 grados. Entonces dice 0, 10, 20, 30. Ojo, esto es un error. Yo no puedo medir sobre un área que ya está medida. Yo tengo que usar el transportador para calcular los grados de las áreas que no he medido. En este caso, el transportador tiene que ir acá. Aquí yo pongo mi 0, aquí está mi crucita bien colocada en el punto central. Entonces ahora sí, yo voy a medir 58. ¿Qué parte espero abarcar? Esta parte, que todavía no está medida. Entonces vamos, nuevamente 0, 10, 20, 30, 40, 50. ¿Cuántas rayitas después de ese 50? 8, o sea, 2 rayitas menos antes de llegar a 60, lo voy a marcar aquí. Solo son indicadores estos puntitos. Y trazo la línea. Entonces, ¿qué porcentaje representaba esta? Bueno, eran 155 grados los que medimos, que es un 43%, y en este caso 58 grados, que es un 16%. Y fíjense que el último pedazo del gráfico circular, pues no es necesario que lo midamos, solo vamos a escribir el porcentaje que sería 11%. Y tenemos nuestro gráfico. Muy importante en el gráfico de pastel es pintarlo con colores distintos, es lo que vamos a hacer ahorita. El gráfico vamos a establecer los indicadores. Los indicadores es representar pues el color, que en este caso representa un síntoma en particular, y dejarlo dentro de unos cuadraditos para que la persona que lee el gráfico pueda entender qué significa el 29% del color naranja. Bueno, esto está asociado al síntoma de la fiebre. El 43% del color verde tiene que ver con el dolor general. El 16% de los pacientes fueron aquellos que manifestaron tener diarrea. Y el 11% los que tenían insuficiencia respiratoria. Al igual que el gráfico de barras, este gráfico también debe tener un título, que va a ser el mismo título, síntomas de pacientes en una sala cúbica.